¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar del tema de límites al infinito. Bien, ahora, ¿qué significa cuando un límite tiende a infinito? Quiere decir que x se va haciendo cada vez más grande. Y así vamos a ver qué pasa con la función. Por ejemplo, investigar el comportamiento de la función f, definida por x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1, cuando x se va haciendo cada vez más grande. Bien, lo que nosotros podemos hacer en este problema es hacer una tabla de valores en donde vamos a iniciar con un número pequeño, por ejemplo el 1, después el 2, después el 10, después el 100, de tal forma que x se haga cada vez más grande. Aquí la tenemos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000. ¿Qué pasa con esa función? Bien, vemos que en 0 da menos 1. En 1 o más menos 1 da 0, en más menos 2 da 0.6. Y conforme se dan cuenta que yo voy agrandando, voy haciendo cada vez más grande la x, ¿qué es lo que pasa con la función? Como vemos, 0.6, 0.8, 0.9, 0.99, 0.999. Lo que está pasando acá es que mientras x se hace cada vez más grande, la función se aproxima al valor de 1. Y aquí tenemos lo que es la gráfica. La curva azul es la función y la curva roja es el límite. ¿A qué valor se va aproximando? Y igual a 1. Y como vemos, realmente sí se va aproximando cuando se hace más grande, tanto del lado positivo o como del lado negativo. Bien, cuando sucede eso, nosotros podemos decir que el límite cuando x tiende a infinito de una función va a ser igual a un valor. En este caso, límite de la función de x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1 va a ser igual a 1. Bien, esta es la forma de representar un límite al infinito. Límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L. Bien, y tenemos dos definiciones. La definición 1 es cuando tenemos la función en un intervalo de a hasta infinito. Si el límite existe, lo vamos a llamar como L. Ahora, y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos varias curvas y igual a f de x. Conforme vemos que aún x va creciendo, se va aproximando la recta y igual a L. Aquí lo mismo. La función va creciendo en términos de x. Aquí vemos que va creciendo. Y vemos que la función se acerca a la recta L. Y aquí también, de forma alternada, pero también se va acercando a la recta L. Ese sería un límite al infinito. O también puede pasar que sea un límite cuando tienda a infinito, pero tomando los valores de x negativos, o mejor dicho, como si fuera menos infinito. Y aquí tenemos algunas curvas. Por ejemplo, esta función vemos que conforme se va haciendo x negativa, se va aproximando al valor de la recta y igual a L. Y aquí lo mismo. Seguimos la función y ¿qué va pasando? Se acerca a la recta y igual a L. Entonces, esos serían los límites al infinito. Cuando x se va haciendo cada vez más grande, ya sea como positivo o ya sea como negativo. Esta recta que tenemos y igual a L tiene un nombre particular y se le conoce como asíntota. Es la recta que nunca va a llegar a tocar. La recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x. Si el límite de la función cuando x tiende a menos infinito o x tiende a infinito es igual a L. Es decir, que llega a tener un valor. Por ejemplo, la función x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1 tiene la recta y igual a 1 como asíntota horizontal. ¿Sí? Si nosotros evaluamos este límite, vamos a llegar al valor de 1.
y en la gráfica se muestra que realmente nunca va a tocar esa recta. Tenemos otro ejemplo, una curva con dos asíntotas. En este caso, la función y igual al arco tangente de x. Como vimos en el tema de funciones, la función arco tangente de x tiene dos asíntotas, es decir, su rango va de menos infinito hasta, perdón, su rango va de menos pi medios hasta pi medios en un intervalo abierto, es decir, que nunca va a tocar o nunca va a tomar el valor de menos pi medios. Ese sería un ejemplo. Entonces, una función puede tener una o más asíntotas horizontales. También es posible que no tenga ninguna, como un polinomio. Bien, en este caso, encuentre el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Bien, para que nosotros podamos evaluar el límite de esta función, significa que yo voy a hacer a x cada vez más grande, como yo quiera. Podemos hacerlo mediante un pequeño ejemplo. ¿Qué les parece que yo tomé el 100, el 10,000 y un millón? Como vemos, yo hice a X más grande. 100 es 10,000 y un millón. Sabemos que un millón es más grande que 10,000 y que 10,000 es más grande que 100. ¿Qué es lo que va pasando? 1 sobre 100 me va a dar 0,01. 1 sobre 10,000 me va a dar 0,0001. 1 sobre un millón, 0,000001. ¿Qué es lo que pasó? Como vemos, el valor de la función se hace cada vez más pequeño. Entonces, si yo tomo otro valor más grande, ese valor se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, se va aproximando al valor de cero. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a cero. Además, ¿qué pasa cuando yo evalúo el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x? Es decir, x va a ser más grande, pero sería con valores negativos. En este caso, voy a tomar los mismos valores, pero con signo contrario, menos 100, menos 10,000, menos un millón. ¿Qué pasa con la función? Como vemos acá, mira 0,01. Aquí me da menos 0,0001. Y aquí me da menos 0,00001. ¿Qué es lo que pasó? Al evaluar estas cantidades, mientras x tiende a menos infinito, es decir, se hace más grande en números negativos, la función se va acercando cada vez al valor de cero, se hace muy pequeña. Por lo tanto, también podemos decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x es igual a cero. Y bien, sabiendo esto, podemos decir este teorema. Si r es un número racional, entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r es igual a cero. O también para los números que van a menos infinito, el resultado también va a ser igual a cero. Este resultado lo vamos a utilizar mucho para evaluar límites cuando x tiende a infinito de otras funciones. Vamos a resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, evalúe el límite cuando x tiende a infinito de la función 3x cuadrada menos x cuadrada menos 2 sobre 5x cuadrada más 4x más 1. Es decir, vamos a hacer a x cada vez más grande. Bien, si yo hago a x cada vez más grande, el numerador se va haciendo más grande y el denominador también se va a hacer más grande. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pasa eso? Cuando ustedes tengan una función racional, es decir, una función en donde se encuentren dividiendo otras dos funciones, van a dividir el numerador y el denominador entre la mayor potencia de x. En este caso, ¿quién es la a que se encuentra el denominador? En ese caso, ¿quién es la
mayor potencia de x que se encuentra en el denominador. Como vemos, es x cuadrada. Es x y es al cuadrado, es la más grande. Aquí solamente tenemos x. Entonces, a toda la función lo voy a dividir entre x cuadrada. Aquí lo tengo. 3x cuadrada entre x cuadrada. X entre x cuadrada. 2 entre x cuadrada. Todo lo dividí entre x cuadrada. Bien, vamos a resolver x cuadrada entre x cuadrada. Son inversos, por lo tanto va a dar 1. X entre x cuadrada, esta x se puede eliminar con el cuadrado. 2 sobre x cuadrada queda normal. X cuadrada entre x cuadrada se pueden eliminar. Al eliminarse, solamente me va a quedar el 5. X entre x cuadrada, la x se va con el cuadrado, 4 sobre x más 1 sobre x cuadrada. Bien, ya que tenemos esto, procedemos a calcular el límite. En este caso tengo una división, por lo tanto sería la división entre los límites. Bien, ya que tenemos esto, tenemos sumas y restas, por lo tanto yo puedo separar en suma de límites o resta de límites, por así decirlo. Límite de 3, límite de 1 sobre x, límite de 2 sobre x cuadrada, límite de 5, límite de 4 sobre x y límite de 1 sobre x cuadrada. Bien, recordemos que también las constantes pueden salir del límite. En este caso, el 2 salió y el 4 también salió. Bien, y ahora calculamos el límite. El límite de una constante es la misma constante. Entonces, esto me va a quedar 3. Esto es la función que hicimos anteriormente. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x da 0. De 1 sobre x cuadrada también va a dar 0. Límite de una constante, la misma constante, 5. Límite de 1 sobre x sabemos que es 0. Si yo multiplico por 4 seguirá siendo 0. Y límite de 1 sobre x cuadrada también es 0. Entonces, el resultado va a ser 3 menos 0 queda 3 y 5 más 0 más 0 queda 5. El límite de la función fue 3 quintos. Otro ejemplo, evalúe el límite cuando x tiende a infinito de 3x más 5 sobre x menos 4. Entonces, pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando x se hace más grande? El numerador se va a hacer más grande. El denominador también se va a hacer más grande. Entonces, cuando pasa eso, hay que identificar si es una función racional. En este caso, si es una función racional, una función entre otra función. Por lo tanto, vamos a dividir entre la mayor potencia de x que se encuentra en el denominador. En este caso, en el denominador solamente tengo a x. Entonces, a toda la función lo voy a dividir entre x, quedando de esta forma. Divido entre x, 3x sobre x. Divido entre x, 5 sobre x. Divido entre x sobre x. Divido entre x, 4 sobre x. X entre x se va. Solamente me va a quedar el 3. X entre x se va. Me va a quedar solamente 1. Bien. Ya que tenemos esto, vamos a evaluar. Como tenemos una división, sería la división entre los límites. Además, hay sumas y hay restas. Por lo tanto, yo puedo separar quedando de esta forma. Aquí lo que hice fue sacar el 5 y aquí saqué el 4 porque son constantes. Y como sabemos, las constantes pueden salir. Y ahora evaluamos límite de una constante, la misma constante, que en este caso va a ser 3. El límite es, aquí hay un error, perdón, este es un 1. 1 sobre x va a dar 0 y 0 por 5 es 0. Límite de una constante, la misma constante. Y el límite de la función 1 sobre x sabemos que es 0 y 0 por 4 seguirá siendo 4. Si yo realizo esta operación, vamos a llegar que el resultado es 3. Entonces, si tenemos el límite de una función racional,
vamos a dividir entre la potencia de mayor grado que se encuentre en el denominador. No lo olviden. Determine las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de la función f de x es igual a la raíz de 2x cuadrada más 1 sobre 3x menos 5. Bien, como me pide calcular asíntotas horizontales, entonces lo que nosotros vamos a calcular son los límites al infinito, cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Entonces, vamos a calcular primero el límite cuando x tiende a menos infinito. Bien, en este caso, tenemos una función algebraica o una función irracional. Bien, en este caso, ¿qué pasa con el numerador cuando se va haciendo cada vez más grande? Pues se hace más grande. ¿Qué pasa con el denominador cuando x se hace más grande? También se hace más grande. Entonces, cuando pasa eso, también podemos dividir entre la mayor potencia de x. En este caso, ¿cuál es el denominador? 3x menos 5. ¿Cuál es la mayor potencia? La mayor potencia es la x. Entonces, a las dos funciones las voy a dividir entre x. Aquí vemos, estoy dividiendo entre x. Bien, entonces, yo necesito meter esa x dentro de la raíz. Yo lo voy a meter como si fuera la raíz de x cuadrada. Sabemos que la raíz cuadrada de x cuadrada es x. Bien, por eso lo metí así. Ya que hicimos esto, yo puedo separar 2x cuadrada entre x cuadrada y 1 sobre x cuadrada, 3x sobre x y menos 5 sobre x. Así como lo tenemos. Bien. Puedo simplificar x cuadrada entre x cuadrada, me va a dar 1 y 1 por 2 seguirá siendo 2. X entre x va a dar 1 y 1 por 3 sí, es 3. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a calcular el límite. Como es una división, se haría la división entre los límites. Aquí lo tengo. Para calcular el límite de una raíz, lo que nosotros podemos hacer es meter ese límite dentro de la raíz, quedando límite de 2 más límite de 1 sobre x cuadrada. Y el resultado, después le calculo la raíz. Y en este caso, límite de 3 y límite de 5 sobre x. El 5, como es una constante, pudo salir. Bien. Ahora, ya que hicimos eso, procedemos a evaluar. Límite de las constantes son las mismas constantes. Límite de 2 es 2. Límite de 3 es 3. Bien. Ahora, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrada y de 1 sobre x. Como vimos anteriormente, este resultado me va a dar 0. Por lo tanto, me va a quedar raíz de 2 más 0. 3 menos 0. Al realizar esto, me va a quedar como resultado raíz de 2 sobre 3. Por lo tanto, la recta y igual a raíz de 2 sobre 3 es una asíntota horizontal de la gráfica. Bien, también podemos calcular otra, cuando x tiende a menos infinito. Bien, cuando x tiende a menos infinito, vamos a ocupar lo que es el valor absoluto de x. La raíz de x cuadrada es el valor absoluto de x. Entonces, como es negativo, sabemos que el valor absoluto se representa como si fuera menos x para valores menores que 0. Entonces, voy a tomar la primera parte, esto que tenía acá, cuando dividí entre x. Voy a hacer lo mismo. 1 sobre x sobre la raíz de 2x cuadrada más 1. Bien. Lo puedo pasar de esta forma, la raíz de x cuadrada, es lo mismo, ¿no? Raíz de x cuadrada es x, pero le coloco el signo negativo porque sabemos que son para números menores que 0. Al meterlo va a quedar 2x cuadrada entre x cuadrada, me va a quedar el 2, y 1 sobre x cuadrada, 1 sobre x cuadrada.
En el procedimiento es lo mismo. Lo único que cambio es que tengo un signo menos fuera de la raíz. Límite de una constante, la misma constante. Límite de esa función, cero. Límite de 3, 3. Límite de esta función, cero. Y que llegamos a este resultado, menos raíz de 2 sobre 3. Por lo tanto, la recta y igual a menos raíz de 2 sobre 3 también es una asíntota horizontal de la gráfica. Y aquí tenemos la imagen. La función azul es la, bueno, lo azul es la función. Y las rectas rojas son las asíntotas. Vemos acá que esta función, conforme va creciendo, se va aproximando a esta recta. Y cuando tiende a menos de infinito, vemos que se acerca a esta recta. Así es como nosotros podemos calcular las asíntotas horizontales. Bien, otro ejercicio. Calcule el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x cuadrada más 1 menos x. Bien, en este caso, ¿qué pasa cuando yo hago x cada vez más grande? Bueno, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, esta es una función irracional. En este caso, para resolver, vamos a ocupar lo que es la racionalización. Es decir, vamos a multiplicar por su conjugado. En este caso, su conjugado, es decir, lo que va a pasar es que le voy a cambiar el signo. En lugar de tener menos x, lo voy a multiplicar con más x. Tanto multiplicación como división, porque sabemos que esto da 1 y el 1 es un neutro multiplicativo. Entonces, como es una diferencia de cuadrados, sería el primer término al cuadrado. Aquí lo tenemos, menos el segundo término al cuadrado, x por x, x cuadrada. Bien, ya que hicimos esto, vamos a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado, el cuadrado con la raíz se va a eliminar y me va a quedar x cuadrada más 1 menos x cuadrada. Aquí como lo tengo. X cuadrada menos x cuadrada, como son inversos, se van a eliminar y solamente me va a quedar el 1. Bien, ya que hicimos esta simplificación o esta factorización, vamos a resolver. Vamos a dividir entre el término o la potencia de x más grande. En este caso sería x. Aquí tenemos x cuadrada, pero como está dentro de una raíz, la raíz de x cuadrada es x. Entonces por eso puedo dividir entre x. A todo. A cada término de la función 1 sobre x, la raíz entre x y x entre x. Bien, en este caso a mí me interesa meter esa x dentro de la raíz. ¿Cómo lo voy a hacer? Como si fuera x cuadrada. Sabemos que la raíz de x cuadrada es x. Entonces, después voy a tratar de separar x cuadrada entre x cuadrada y 1 sobre x cuadrada, como lo tengo acá. Y después trato de simplificar lo más que pueda. X cuadrada entre x cuadrada es 1. Bien, ya que logré simplificar, vamos a evaluar lo que es el límite cuando x tiende a infinito. Bien, en este caso, tengo la función 1 sobre x. ¿Qué pasa con esta función cuando x se hace más grande? Vemos que el resultado es 0, como lo vimos anteriormente. Límite de una constante, la misma constante. Por eso tengo el 1. Límite de la función 1 sobre x cuadrada también es 0. Aquí lo tengo. Límite de una constante, la misma constante, 1. Bien, si yo resuelvo esto, me va a quedar la raíz de 1, 1, más 1, 2. 0 entre 2 es 0. Por lo tanto, el límite de la función es igual a 0. Y aquí tenemos otro ejercicio. La gráfica y igual a la x. Tiene la recta y igual a 0 o el eje x como asíntota horizontal. Bien. En este caso, podemos graficar y tenemos también la tabla de valores. ¿Qué pasa con la función cuando yo hago x grande, pero en términos negativos? Es decir, que tienda a menos infinito, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 8, menos 10. Inicia en 1.
Pero después, con los demás valores, ¿qué es lo que está pasando? Se hace cada vez más pequeña. Se puede apreciar que se va acercando al valor de cero. Y realmente es lo que pasa. Como vemos en la gráfica, se aproxima al valor de cero, pero nunca será cero. Ese es otro ejemplo de una asíntota horizontal. Bien, otro ejemplo es evalúe el límite cuando x tiende a infinito del seno de x. Bien, en algunas funciones no le podemos hacer, en todo caso, especiales, las trascendentes, por ejemplo, exponenciales, logarítmicas, senos y cosenos, y trigonométricas, por así decirlo, no podemos aplicar términos algebraicos, entonces solamente es análisis de funciones. En este caso, tengo la función seno de x. ¿Qué pasa con la función seno de x? Si nos damos cuenta, es oscilatoria, oscila entre valores de 1 y -1. Entonces, así se va a comportar siempre la gráfica, la función. Entonces, si yo hago que x sea infinito, va a seguir la misma forma. Entonces, no se aproxima a un número definido, sino que va a seguir oscilando. Entonces, en este caso, el límite de la función seno de x, cuando x es cada vez más grande, no existe. Bien, aquí tenemos unos ejercicios que los voy a dejar de tarea. Bien, recordemos los temas importantes aquí. Tenemos límites cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Es decir, cuando x se hace más grande. Ahora, si esos límites existen, vamos a tener asíntotas horizontales. Si yo tengo una función racional, es decir, una división de funciones, vamos a dividir entre el grado de mayor, entre x con el grado más alto del denominador. Por ejemplo, estos cuatro van a dividir entre el grado de x más alta. Bien, o cuando tengamos solamente raíces, vamos a aplicar lo que es la racionalización, en todo caso multiplicar por su conjugado y después aplicamos la división entre la potencia de x más grande del denominador. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.